es un placer estar con ustedes. Vengo a exponer algunas razones que pueden llevar a pensar que sin una investigación sobre los principios del arte no será fácil y tal vez ni siquiera posible trazar con precisión un mapa con cierta coherencia sobre las principales vías de investigación en arquitectura. Aunque la teoría de un arte suele recoger también la descripción de las distintas maneras de pensarlo a lo largo del tiempo, la base de la teoría, su parte principal, consiste en el enunciado de los principios de un arte, entendidos como sencillos lugares intelectuales que describan con precisión su naturaleza y razón de ser, y con los que, de manera razonable y tranquila, la mayoría de los que profesan ese arte puedan estar sensiblemente de acuerdo. Si eso se logra, su capacidad para conducir la razón práctica de manera consecuente con la naturaleza o razón de ser de la cosa será la adecuada a las necesidades actuales. Cuando se observa, por ejemplo, cómo los principios constructivos de la arquitectura, o los higiénicos y sanitarios, o los de la sencillez, que invita a no hacer con más lo que se puede hacer con menos, que fueron rescatados de la confusión del final del siglo XIX por el movimiento moderno, han vuelto a ser en las últimas décadas olvidados. Parece que en este momento no hay tanto sitio intelectual para nuevas teorías particulares de la arquitectura como para un ejercicio de sentido común. Teorías particulares de la arquitectura hay muchas, en ocasiones casi tantas como arquitectos, algunas incluso con fascinantes pretensiones holísticas, pero no parece tan necesario detenerse hoy en la discusión de las existentes o en la elaboración de otras nuevas, como en abrir caminos de investigación que permitan arrojar algo de luz sobre posibles sendas de conexión con el futuro que en la actualidad se encuentran demasiado escondidas. Entre esas líneas de investigación necesaria destaca la de los principios de la arquitectura, no entendidos como proposiciones particulares más o menos interesantes, sino, como se ha dicho, como sencillos lugares intelectuales capaces de describir con precisión las razones primeras del arte y que puedan lograr una razonable aceptación. Cuando se buscan las causas de las cosas, se llega antes o después a un fenómeno que la evidencia muestra, pero cuya causa no puede ser alcanzada, o al menos no puede desvelarse en ese momento. Mientras su causa no se conozca, estaremos ante un principio. A menudo se confunde un principio con un postulado. Un principio es evidente, o puede ser evidenciado, y un postulado no. Un principio, tal como lo hemos definido, puede serlo mientras, siendo evidente, no pueda descubrirse su causa. Pero en realidad solo será un principio hasta que alguien lo haga, convirtiéndose entonces en una simple consecuencia de un principio más profundo. Una de las principales labores investigadores actuales consistiría en redescubrir de nuevo el cuerpo teórico principal del arte y hacer balance de las distintas aportaciones producidas durante los últimos siglos, distinguiendo entre ellas las que, por su sintonía con el sentido común, sean susceptibles de engrosar el cuerpo teórico principal formado por esa colección de lugares sencillos y evidentes. Mientras los principios de arquitectura fueron claros, respondiendo a una teoría sensiblemente coherente, como ha ocurrido en otras épocas de la historia, la producción arquitectónica evolucionó de manera coherente y progresiva. Por el contrario, cuando se genera un arte sin el necesario soporte de las razones primeras para su realización, la teoría se escurece y antes o después sus productos se vuelven confusos, determinando una producción kitsch. Aún hoy no hemos sido capaces de reconectar la arquitectura con la historia. Seguimos sin poder valernos de esta, a pesar de ser el único laboratorio en el que poder comprobar lo cierto o falso de nuestras hipótesis y en el que poder consultar el discurso principal del arte.
Esto dificulta sobremanera la investigación sobre teoría de la arquitectura, traduciéndose en la baja calidad de investigación de la historia que se observa, que en muchos casos consiste en una simple recopilación de obras o sucesos desilvanados sin demasiado interés operativo. ¿Cómo poseer la facultad de la arquitectura sin conocer los principios de ese arte? La originalidad o superficialidad de la producción arquitectónica será la misma que la de los principios de que se disponga. Los principios tienen la peculiar característica de servir como generadores de ella y resultan tanto más potentes en sus sugerencias originales cuanto más profundos son. Cuando se conoce la naturaleza de una cosa, cuando se alcanza su razón de ser, cuando se acude a su origen y se desvelan sus principios, las sugerencias que se extraen para actuar son tanto mayores cuanto más profundo sea ese origen consultado. Las obras novedosas no son necesariamente originales, pero las obras originales, las que nacen a partir de la razón de ser de la cosa, que se entroncan en ella, siempre resultan novedosas, y en la relación de las obras con los principios del arte radica su originalidad. Aunque los principios puedan llegar a ser evidentes, suelen a menudo pasar desapercibidos. En ocasiones por darle por supuestos y en otras ocasiones simplemente por haberlos perdido en el fárrago de la práctica o en el difícil discurso del proceso. Normalmente no fijamos nuestra atención en ellos hasta que alguien los evidencia. Sin embargo, mientras algo no se puede definir con exactitud, en tanto no se conozca su naturaleza última, mientras no se pueda nombrar, no parece posible aprehenderlo correctamente ni utilizar su potencia como desencadenante de la acción. El primer principio, y tal vez no solo en el arte, es el del ser de las cosas. Las cosas participan del ser, es algo evidente, aunque no podamos, como denunciaba Zenón, demostrar siquiera que poseen un ser real. En esta maravillosa aventura gráfica tridimensional en la que nos encontramos, estamos tan acostumbrados a que las cosas sean que pasamos por alto que algunos llegaron a definir la belleza como el simple resplandor del ser. Cuando algo adquiere su ser, una forma de ser coherente y completa, con toda su personalidad y las características que lo completan, cuando, en palabras de Alberti, llega a tal punto que no puede añadirse o quitarse nada sin que el conjunto empeore, siempre resulta fascinante y curiosamente da igual que sea una hormiga o un elefante. El ser de la arquitectura es construido, real, y los dibujos no son más que simples sombras de la arquitectura mientras no se realizan. Si percibimos ese fenómeno, podemos pensar en primer lugar que la arquitectura se refiere exclusivamente a edificios construidos, a presencias, y la presencia de un edificio no es sustituible por representaciones, pues el sonido real de la arquitectura solo se aprecia cuando está construida. Aceptar que la arquitectura es únicamente la construida obliga a fundar una de sus consecuencias, la del principio constructivo de la arquitectura. Precisamente uno de esos principios, como antes decíamos, que el movimiento moderno rescató a principios del siglo XX y que nuevamente hoy ha vuelto a oscurecerse.